Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ya saben que estamos culminando el año y decidí cerrarlo de una forma que me gusta mucho, compartiéndoles mi opinión de algún proyecto fílmico. Así que hoy hablaremos del oficialmente cancelado, al menos de momento, universo de Spider-Man de Sony Pictures, que se destacó principalmente por no tener al personaje que le da su nombre. Comencemos. Respecto a cómo se originó todo este universo, ya deben conocer las bases. Con el éxito del universo cinematográfico Marvel, Sony intenta hacer lo mismo aprovechando que tiene los derechos del personaje más popular de la editorial, y la saga de The Amazing Spider-Man sería el primer paso para dicho proyecto. Teniendo en mente una cinta en solitario de Venom y otra enfocada en el famoso grupo de villanos The Sinister Six. Sin embargo, tras el gran fracaso de Rise of Electro, Sony buscaría apoyarse en Marvel Studios, compartiendo al héroe arácnido para así obtener ganancias, pero sin darle muchas libertades a Marvel, ya que ellos todavía querían hacer su propio universo de películas. El universo de personajes de Marvel de Sony, literalmente, ese fue su primer nombre, daría inicio con el estreno de Venom en el 2018, año en el que el género superheroico alcanzó su pico más alto, además de que se trataba de uno de los personajes más populares en la mitología de Spider-Man y, personalmente hablando, mi villano favorito de toda su galería. La cinta del Venoso dividiría a crítica, público general y fanáticos, pero si había algo seguro es que de esta película surgiría no solo la única franquicia rentable de este universo, sino también el principal problema de este mismo, y eso fue convertir a los personajes del universo de Spider-Man en algo que no son. No malinterpreten, las reinvenciones pueden ser muy interesantes y excelentes, pero en el caso de este universo, Sony pensó que como el concepto del antihéroe funcionó con Venom, aplicaría lo mismo con personajes como Morbius o Kraven, cosa que fue un completo error. Venom tiene historias en las que no depende de su relación con Spider-Man. Si bien su faceta de villano es muy llamativa, el personaje simbionte se ha hecho su propio lore con todo el tema de Null y su especie, además de que él mismo ha dejado en claro que jamás lastimaría a nadie a menos que fuera para hacer daño a Peter Parker y su alter ego por el odio que le tiene, dando a entender que su rol de villano se basa en la venganza, mas no por una naturaleza villanesca. Esto hizo que cuando se estrenara Venom, si bien las personas veían raro tener un filme del personaje sin Spider-Man, lo cierto es que no tardaron tanto en aceptarlo, porque si bien era poco común, no era imposible. Las películas de Venom fueron por un enfoque más cómico y al estilo muy bromance, muy apartado del personaje de los cómics, cuyo humor negro era más contenido que en la cinta, pero ya les hablaré de lo que opino de esta versión más adelante. Pero con Kraven, Morbius y Madame Web las cosas cambian totalmente. Para empezar, a menos que seas un mega fan de Spider-Man, estoy seguro que nunca escuchaste de uno o dos de estos personajes, o te olvidaste de ellos porque aparecieron muy poco en otros proyectos. Kraven hace un año tuvo una de sus mejores adaptaciones en Marvel's Spider-Man 2, pero es algo todavía reciente, es decir, fuera de eso, no tiene casi nada de contenido para que el público lo conozca, a excepción claro de protagonizar una de las mejores historias de Spider-Man en los cómics. Morbius, por su parte, la única adaptación medianamente popular que tiene es su breve arco en la serie animada de los 90. Fuera de eso, ha tenido menciones o apariciones muy cortas en otros proyectos. Y Madame Web corre con la misma suerte que el vampiro, ya que su adaptación más popular se encuentra con el Spider-Man de los 90, además de un rol importante en el videojuego Spider-Man Shattered Dimensions. No obstante, la falta de popularidad no es la única razón para que este universo no terminara funcionando. Si fuera así, en estos momentos el DCU estaría teniendo un terrible primer paso con Creature Commandos, el cual no es el caso. Además, convertir a los dos villanos en antihéroes con una leve pizca de humor no fue tan efectivo como lo fue con Venom, y volver a Madame Web, un personaje insoportable con el que es imposible empatizar, fue simplemente lo diré. Hay personajes que realmente nacen para ser los secundarios, y ahora que Sony estropeó a estos tres personajes, tendremos que esperar un tiempo para volver a verlos en otra película con el personaje que les da un significado a sus roles. No es ninguna sorpresa que a veces los propios estudios ocasionan problemas en los universos basados en cómics. Vean lo que hizo Disney y Warner con el UCM y el DCU respectivamente. Pero Sony podría llevarse el premio al peor de los tres por el simple hecho de que cada película fue hecha únicamente con dos objetivos: dinero y conservar los derechos de Spider-Man.
e incluso nos han dicho que siempre han podido usar al personaje, pero eso más que ayudar al estudio, solo te hace hervir más la sangre. Otro factor que mató este universo fue la falta de un camino claro, porque con solo ver dos de estas películas te das cuenta de que lo único compartido en este universo son unas poquísimas menciones y una insinuación de fusionarlo con el UCM, algo que solo se hizo para que el público siguiera teniendo interés en estas películas. No hay un camino trazado, no hay mucha conexión. Muchos dirían que el objetivo era hacer una versión antiheroica de los Sinister Six, pero a lo mucho se insinúa con la llegada de Vulture a este universo, mas solo se queda en eso, una insinuación. Así que, repasando, usar personajes que por sí solos no son conocidos y tampoco son bien adaptados, crear historias sin mucho esfuerzo para generar dinero y preservar un elemento popular, y no tener ni idea de qué hacer con estos personajes a futuro. Eso fue lo que mató a todo el universo de Spider-Man de Sony. Ahora aseguran que solo se van a enfocar en la tercera cinta animada del Spider-Verse, la cuarta entrega del Spidey de Tom Holland con Marvel Studios y la serie de Spider-Man Noir con Amazon Prime, que a lo mejor hace que descubran que su fuerte no son las películas live action sino las series, pero que el destino se encargue de eso ahora. Si te está gustando este video, te pido que dejes tu like, lo compartas y te suscribas con la campanita activada para más contenido. Pero si no te basta con eso, puedes seguirme en TikTok e Instagram, donde hago publicaciones de series y películas que no hablo en el canal, mayormente por cuestión de tiempo. Ahora sigamos. Originalmente iba a ser un video reseña de Kraven the Hunter, pero con la noticia de la cancelación de este universo, preferí hacer este video y que incluyera un ranking de sus películas, con breves opiniones del por qué cada una está en dicha posición. En el último puesto pongo a Madame Web, algo muy obvio, ya que no solo es una historia terriblemente escrita con una falta de coherencia, que no tuvo ni la decencia de presentarnos a los diferentes personajes arácnidos de forma efectiva, con una terrible protagonista y una falsa publicidad de Spider-Woman, aunque una muy buena publicidad de Betsy al parecer. En efecto, el punto más bajo de este universo, lo cual es sorprendente si recuerdan de qué universo hablamos. Un puesto más arriba, por poco nomás, se encuentra Morbius, otra cinta cuya historia es un sinsentido y sus personajes son desde olvidables hasta bastante incoherentes con sus acciones. Si bien nos dio el meme del baile de Milo y el It's Morbin Time, Morbius se destaca por ser el siguiente paso para construir un universo sin Spider-Man que termina por tropezar en su propia caca. Lo único que rescato de esta cinta es que las escenas de acción al menos no lucen tan mal entre tanto slow motion y que su tráiler nos dejó una versión muy interesante de una pieza musical de Beethoven. Eso es todo. En el siguiente puesto tenemos a The Last Dance, lo peor de la trilogía, queriendo sobrevivir de su fanservice con todos los simbiontes que adapta y finalmente agregar al personaje de Null para ser una amenaza a futuro, cosa que ni siquiera vamos a ver. La cinta no tiene ningún villano, solo obstáculos como lo son esas criaturas indestructibles y el propio ejército cazando al héroe solo para darse cuenta al final de que es su aliado, la típica. Lo rescatable de la cinta es la relación de Eddie y Venom, además de llevar al máximo las habilidades del protagonista, siendo que la estructura del bromance que usaron desde la primera película sigue presente, y aunque el sacrificio del simbionte y Eddie recordándolo al final fue un momento que sí me llegó al corazón, la verdad es que se llega a sentir como una forma de cerrar esta historia de la manera que logre conmovernos para así decir que fue algo ingenioso, pero lo cierto es que no está ingeniosamente escrito. Otro puesto más arriba se encuentra Kraven the Hunter, que tiene mucho de lo que hizo mal las anteriores películas, como los efectos visuales que te hacen perdonar a The Amazing Spider-Man 2, algunos personajes pobremente escritos, un poco de fanservice innecesario y una reinvención bastante ineficaz de su protagonista. Me gustaron las escenas de acción, pero también generaron esta sensación de que Kraven es básicamente indestructible, siendo que el único momento donde parece que va a morir es salvado por una conveniencia del guión que dijo que Calypso practicó arquería en su pasado. Y si no te puedes preocupar por el héroe de la historia, no te podría interesar menos el viaje que vive. Si hay algo que me llamó la atención de esta cinta, fue todo ese concepto de la cacería como un símbolo de hombría y dominio, que se retrata muy bien en la familia de Kraven, con su desgraciado padre y su débil hermano. Terminan siendo convertidos en hombres muy diferentes de lo que fueron o lo que querían ser. Eso sí me pareció muy interesante. Y en los dos últimos escalones, francamente no me puedo decidir a quién poner en la cima.
Venom o su secuela Let There Be Carnage. Ya lo dije, soy fanático del personaje y en su segunda entrega cumplieron el sueño de mi vida, ver a mis dos villanos favoritos de Spider-Man chocar. Let There Be Carnage es mi gusto culposo, lo admito. Me mató de risa todo el concepto de ruptura amorosa que sufrieron Eddie y Venom. Woody Harrelson como Cletus Kasady me encantó, aunque como Carnage le faltó mucho, la verdad. Sin mencionar que no les permitieron la clasificación R. Los demás personajes como Shrek, Anne, etc., esos no me interesaron para nada. Pero la acción me gustó y es una película que francamente disfruto mucho pese a sus fallas. En cuanto a la primera cinta de todo este universo, Riot y Carlton Drake son villanos funcionales para la cinta, mas no son nada memorables. Cuando llega el momento de la acción, la película no decepciona en nada. Tenemos a un Venom con una apariencia salida de las viñetas y brutal al momento de pelear, contrastando mucho con el miedo y confusión que vive Eddie en esos momentos. Y aquí es donde voy a hablar del por qué me gusta tanto esta versión del personaje. Un error común que nos dieron casi todas las adaptaciones del simbionte es que el alienígena es malvado por naturaleza, cosa muy fuera de lugar. El simbionte en un inicio no tiene conciencia de lo que es bueno o malo, solo aprende esto del huésped al que se fusiona. Peter Parker, quien en el fondo siempre lucha con sus demonios internos, ira y decepciones, alimenta al simbionte de estas cosas y al igual que con sus poderes, el alien solo potencia dichas emociones, pero no lo hace con intenciones malvadas, simplemente cree que es lo que el huésped quiere. Por eso el naciente odio hacia Spider-Man cuando este lo abandona después de todo lo que hizo por él. Y miren, yo siempre recordaré de mi infancia lo enigmático y hasta aterrador que fue el simbionte de los 90. Aclamaré la versión manipuladora y tóxica que nos presentaron en The Spectacular Spider-Man. Pero Venom de Tom Hardy finalmente presenta a un simbionte que justamente empieza a aprender del bien y el mal en su viaje con Eddie. Venom come gente no porque sea malo, sino porque debe alimentarse para vivir, y es una razón para que al final de la cinta, quedándose con Eddie, decida volverse un protector letal. Además, tiene una personalidad súper divertida y a decir verdad, hasta a veces es tierno. Por eso para mí, esta versión de Venom es la mejor que tenemos fuera de los cómics, y también sus dos primeras películas se me hacen lo mejor de esta saga. No digo que sean muy buenas, pero si las comparan con el resto, son básicamente El Padrino 1 y 2. Pero díganme ustedes, ¿cuál es su ranking del universo Sony? Déjenlo en los comentarios. Aprovecho para enviarle un saludo a Claudio Miranda, Death Bunny y Nico Suárez por sus comentarios en el video de Superman and Lois. Recuerden que si quieren un saludo en el próximo video, deben comentar sus mejores opiniones. Palabra es palabra. Vamos al final. El universo Spider-Man de Sony fue un proyecto que se hundió solo, a causa de las malas decisiones de su estudio, su enorme falta de interés en contar buenas historias y una total falta de rumbo e incoherencia que alimentaban con cada mala entrega. Ninguna de sus películas podría clasificarse por encima del 6.5, por lo que al universo del sorprendente hombre ausente le doy un 3.7. Y no hay sello de recomendable. Excepto para Venom 1 y 2, claro, el resto depende de ustedes. Gracias por quedarse hasta el final, amigos. El próximo año nos esperan grandes estrenos, así que haré lo posible para estar con ustedes por aquí o por mis redes sociales. Esto fue Rick Cinema, deseándole un feliz año nuevo a todos. Nos vemos muy pronto.